Hello, buenas, buenas, mi Mi gente. gente, Último espérense. episodio. Espérate, Ay, Dios, Dios mío. ¿qué pasó? Como siempre, señores, esto Tú terminamos de la sabes, misma manera que comenzamos, eh, un desastre. naturalmente. ¿No? Sí, como pasa en todos los programas en vivo. Amiga, ¿cómo es? Eh, Así mismo. pero nada, señores, último episodio Último del año. episodio Por del año, fin mi despedimos este gente. 2025 porque ya está bueno, ¿eh? Ya Mira, mira. necesitamos un reset. Cuente Yo tengo todo. miedo del que viene. To be completely honest. Pero nada. Del año que viene. Ay, mijo, mira, no me, Ay, sí. ni voy a pensar en eso, porque dime tú, hay que tener esperanza, porque imagínate. Ay, ay, ay. Bueno, mi gente, bienvenidos, Señores, bienvenidos a cuente, los amigo, dígame, Patreones que se están uniendo. Ahí bienvenidos llegaron dos. Patreones. Se quedan ahí Así tranquilitos que lo que es. viene no está fácil. Y a los que quieran Bueno, saber qué lo que con esos Patreones ahí, pues únanse al Patreon, señores, para que nos ya vean en saben. vivo grabando. Bueno, mi gente, Mira, cuéntame de el cómo vamos a episodio de cerrar el hoy, año. yikes. Bueno, el episodio de hoy va a ser incómodo de escuchar quizá para mucha gente. Ya están preavisados. Tú sabes que a veces uno tiene, que hay gente o como situaciones que como que no te encajan, pero tú no sabes el qué es lo que no te encaja hasta que aparece el desencaje. Y esa era la sensación que provocaba la persona de la que vamos a hablar hoy. Este es el primer episodio que voy a partir desde el victimario, no desde los hechos como siempre hago. Y de ahí se va armando todo. Le voy a Oh, contar sobre Larry William Ayler, el asesino de la carretera interestatal. Este señor, opa. Larry Ayler, nació el 21 de diciembre de 1952 en Crawfordsville, Indiana. Él era el menor de cuatro hijos de George Howard Ayler, que era un hombre alcohólico, violento, y Shirley Phyllis Kennedy, quien más tarde también adoptó que más tarde adoptó el apellido de Koff. Me imagino que se habrá casado con otra persona. La infancia de este señor, de Larry, estuvo marcada por mucha inestabilidad familiar. Sus padres se divorciaron en el 55, él era muy pequeñito todavía, y su mamá trabajaba como una loca, como mesera y como obrera para mantener a los hijos. Y se veía obligada también ella frecuentemente a dejarlos como con niñeras o con familias de acogida, eh, o con los hermanos que eran mayores, eventualmente. Pero a pesar de como de esos lapsos de separación, como que recordaba siempre los reencuentros con su mamá y que lo especial que era. En el 57 su madre se vuelve a casar. Ese matrimonio duró un solo año. 2 años después contrajo matrimonio nuevamente, pero terminó en el 64 esa relación. Y en el 72 se casó por cuarta vez. Tanto su padre como sus primeros Wow. dos padrastros eran alcohólicos. Y Larry y sus hermanos sufrieron constantemente abusos físicos y emocionales. Uno de los padrastros incluso llegó a castigar a Larry hundiéndole la cabeza bajo agua hirviendo. Eh, Él Ay, asistió, Dios o sea, mío. Larry asistió. Ay, sí, mija. Larry asistió a la escuela St. Joseph en Lebanon, Indiana. Él era alto, participaba en actividades deportivas, pero sufría el acoso también, el bullying de sus compañeros por ser de una familia pobre y provenir de un hogar roto. Su hermana Teresa solía intervenir mucho para defenderlo y aunque los profesores lo consideraban un alumno callado y agradable, él tenía muy pocas amistades. Su carácter se volvía cada vez más rebelde, lo que llevó a su mamá a internarlo en un hogar para chicos problemáticos en el 63. Aquella experiencia lo afectó a él profundamente y poco después logró convencerla, llorando de que tú sabes, que lo dejara volver para su casa. Luego de una Ay, serie eso. de evaluaciones psicológicas, se determinó que Larry tenía una inteligencia promedio, pero sufría de una fuerte inseguridad y miedo extremo al abandono.
Los especialistas atribuyeron esos problemas a su vida familiar, obviamente, y recomendaron internarlo temporalmente en un hogar católico para varones en Fort Wayne, y allí permaneció 6 meses antes de volver otra vez con su mamá. Y durante su adolescencia, Larry descubrió entonces que era homosexual. Solo se lo confesó a su familia, aunque Ok. internamente lo atormentaba eh, ese rechazo hacia sí mismo. A veces salía con chicas, pero nunca llevó esas relaciones como a más allá de nada superficial. Él era un chico algo religioso y en ocasiones se desahogaba con amigos cercanos sobre ese conflicto interno que él tenía y su dificultad para aceptar su orientación. Su rendimiento escolar fue mediocre y terminó abandonando el bachillerato o la secundaria durante el último año, aunque más tarde obtuvo el GED, que allá es el certificado por el convalidado, qué sé yo, con unos exámenes que dan. Entre el 74 y el Correcto. 78, entre el 74 y el 78 él intentó cursar estudios universitarios de manera intermitente, pero él en verdad nunca logró graduarse. En esos años él trabajó en empleos ocasionales y finalmente se mudó a Terre Haute y después a Chicago. En el ámbito laboral, Larry trabajó como guardia de seguridad en el Marion County General Hospital, empleo que mantuvo durante 6 meses antes de que lo despidieran. De ahí trabajó en una zapatería. Y trabajando en esa zapatería fue cuando él comenzó a frecuentar bares gays de Indianápolis, donde mantenía encuentros, tú sabes, sexuales con hombres. Algunos de ellos recordaban que durante las relaciones Larry evitaba mirarle a los ojos y los insultaba con palabras Mm. obscenísimas. O bueno, not if you're into that, pero Oh, wow. you know what I mean. Eh, Él los insultaba. No, pero a lo mejor era un trauma, como que he was lashing out, no sé. Sí, me imagino que era por eso. Él como que lo hacía como, decían que trataba de fantasía que eran mujeres, intentando negarse a él mismo su homosexualidad. Pero mi amor, si ya tú estás metido en ese bar y ahí adentro, ya, ¿qué es lo que tú te estás negando? Pero Ok. bueno, es complicado en verdad. El 3 de agosto del 78, él le recogió en su camioneta a un joven de 19 años llamado Craig Long en la calle 7 de Terre Haute. Poco después de que el muchacho subiera al vehículo, Larry le hizo una proposición sexual. Entonces, él se incomodó, intentó bajarse, pero Larry le puso un cuchillo en el pecho. Él le dijo, no tengo dinero. Y Larry le dijo, yo no quiero tu dinero. Ni Él nada que condujo dar. hasta un campo alejado. Exacto. Bueno, él condujo hasta un campo alejado, lo obligó a desnudarse, lo esposó, le ató de los tobillos. Luego le ordenó subirse a la parte trasera de la camioneta. Cuando el chico Craig Long trató de escapar mientras Larry se desvestía, le cayó atrás y el chico le gritó, tú sabes, the F word, eh, con I Ajá. con G. Y, Exacto. Yo y ya iba a la preguntar, yo dije de fag o fuck, pero no, con amiga, I lo que con no G, quería ya lo decir. dijiste. Ups. Ay. Le gritó eso a este hombre y ese hombre se puso como Ah, el diablo y lo apuñaló en el pecho y le perforó el pulmón. Craig fingió estar muerto. Cuando Larry se ay, Dios alejó, mío. logró arrastrarse hasta una casa cercana, donde los residentes llamaron a los paramédicos y minutos después Larry llegó al lugar mientras atendían a Craig Long y entregó la llave de las esposas a un ayudante del sheriff, asegurando que lo había apuñalado por accidente. Fue arrestado de inmediato. A registrar su camioneta, la Mm. policía encontró un cuchillo de caza, un látigo con punta metálica, un cuchillo de carnicero, otro par de esposas, gas lacrimógeno y una espada. Más tarde, Larry fue Pero acusado de de todo. agresión agravada. De todo. Wow. Él lo acusan de agresión agravada, se declaró culpable y un juez fijó una fianza de $10,000 que sus amigos se reunieron para liberarlo.
Durante el proceso, los abogados de Larry ofrecieron a Craig un cheque de $2.500 a cambio de retirar los cargos. Craig aceptó y Larry cambió su declaración a no culpable. Finalmente, el 13 de noviembre del 78 fue absuelto y multado con apenas $43. Ok, barato me Ya los tú hallo. sabes. La periodista y autora Geraldine Kolaric, unos años después, ella comentó sobre esta situación, que asegurando que aquel ataque marcó un punto de no retorno en la mente de Larry. Según ella, sus impulsos lo dominaron, no sabía lo que hacía, estaba en plena fantasía. En ese caso, aprendió que no debía dejar a sus víctimas vivas porque podía regresar y y ahí fue que aprendió a matarlas. Ahí En está. agosto de 1981, Larry inició una relación sentimental de largo plazo con un joven de 20 años llamado John Drobovolskis. John estaba casado, tenía Ay, dos Dios. hijos biológicos y tres niños adoptados y vivía con su esposa Sally en North Greenview Avenue en Chicago, Illinois. Sorprendentemente, Sally aceptaba la orientación de su marido, que era bisexual, y también el hecho de que su amante Ok. Larry viviera con ellos durante los días de la semana, pagando una tercera parte del alquiler. Wow, pero qué Bien moderna avanzado. ella. Así es. Sí, en esa época, mi amor. Eh, esa convivencia em, era como compleja, obviamente, a la vista de todo el mundo. Era un tema muy tabú y era una dinámica muy poco común en esta época. O sea, Larry y John compartían también una inclinación por el sadomasoquismo, which is fine, siempre y cuando usted no tiene por qué matar a Ya. nadie. En sus encuentros Gracias. sexuales, Larry solía atar a John con distintos dispositivos antes de golpearlo y azotarlo y de insultarlo mientras lo agredía, para luego tener relaciones sexuales. A pesar de que ninguno de los dos practicaba la monogamia, ambos consideraban que lo suyo era una relación estable y duradera. Sin embargo, Larry vivió obsesionado con la idea Wow. de ser claro. Pero Larry vivió obsesionado con la idea de ser el único hombre en la vida de John, lo que generaba constantes discusiones. Los celos y estas inseguridades, las acusaciones de infidelidad eran frecuentes. En más de una ocasión, los enfrentamientos terminaron con John golpeando a Larry, él no le respondía físicamente. A veces esas peleas no nacían entre ellos, sino por influencia de un tercero, que era Robert Little. Robert Little era un profesor universitario de quien Ayler también dependía económica y emocionalmente. Sentía un profundo desprecio por John y no ocultaba su aversión. Consideraba que la relación de Larry con John era un obstáculo para el control que él ejercía sobre Larry. En varias ocasiones sus comentarios hirientes y manipuladores despertaban como esa tensión entre ellos dos y se creaban conflictos constantemente. Por aquel entonces, Larry trabajaba de manera intermitente como pintor de casas en Illinois. Em, Durante la semana y los sábados tenía un segundo empleo como dependiente en una licorería en Greencastle, Indiana. Esa rutina lo llevaba a desplazarse constantemente entre ambos estados mientras cumplía con sus jornadas laborales en Indiana. Vivía sin pagar renta en la casa de Robert Little. Así su vida se dividía entre los fines de semana en Indiana bajo la sombra de Little y los días de semana en Chicago junto a John y su esposa. John, por su lado, era profesor de arte y psicología en la Universidad de Roosevelt en Chicago. Había conocido a Larry a finales de los 70, tú sabes, cuando Larry empezó, como dijo ahorita, a explorar el tema de su sexualidad en los bares y eso. Desde el principio su relación fue marcada también por desigualdad. John era mayor, con una posición económica estable, le ofrecía protección bueno, dentro de su relación no convencional, le daba cierta estabilidad. Larry, en cambio, aportaba intensidad emocional y una vulnerabilidad que, bueno, él se convirtió en dependiente de este hombre también. Para John, Larry era como un Claro. hombre problemático
pero le fascinaba igual. Para Larry, John representaba el refugio que tanto necesitaba y al mismo tiempo era un tormento también emocional para él. La convivencia se movía entre, tú sabes, pasión, celo, miedo, golpe, de todo. John toleraba las conductas De todo. erráticas de Larry, pero también, exacto, también sentía una creciente inquietud ante sus explosiones de ira y su carácter impredecible. Por su parte, Larry buscaba en él una figura paternal y un amor absoluto que nunca lograba mantener sin que haya un conflicto. Fue una unión muy intensa, pero fue destructiva. Esa relación, en verdad, era una relación en la que la necesidad y la violencia como que se mezclaban mucho con la falta de afecto también. Entre el 82 y el 84, eh, en el medio oeste de Estados Unidos, Larry hizo y deshizo, señores. Sus víctimas eran en su mayoría Ajá, jóvenes. Yo obviamente lo voy a detallar todo. Sus víctimas eran en su mayoría jóvenes claro. entre 14 y 25 años, muchos de ellos homosexuales o Ay, trabajadores Dios mío. sexuales a quienes Larry recogía en bares, gasolineras o a lo largo de la autopista interestatal. Su modus operandi era casi siempre el mismo: los drogaba o los inmovilizaba, los ataba y los apuñalaba repetidamente, a veces con decenas de heridas, dejando sus cuerpos en campos, carreteras o zonas rurales de Illinois, Indiana y Kentucky. Él le pusieron de Highway Killer o el asesino de la autopista porque era en esta autopista donde él hacía todo este desastre. Como dije, se la pasaba viajando la semana en un sitio, el fin de semana en otro. Em, este patrón así de depredador comenzó como bueno, a nacer en otoño del 82. La primera víctima, conocida como Steven Crockett, un joven de 19 años, el cuerpo fue descubierto mutilado el 23 de octubre del 82 en un maizal en las afueras de Kankakee, Illinois, a unas 40 millas al sur de Chicago Ay, Dios. y 15 millas al este de la frontera con Indiana. Fue brutal, no, pero no generó ningún tipo de alarma, de nada fuera de esa comunidad, como que se quedó ahí en ese momento. Una semana después de encontrar el cuerpo de Crockett, desapareció la segunda víctima. Aunque su caso no fue reconocido como conectado por las autoridades durante casi 7 meses, se trataba de John R. Johnson, de 25 años, quien se esfumó del barrio marginal de Uptown en Chicago, conocido por ser un refugio para gente sin hogar y para migrantes de los Apalaches. Tras 2 meses desaparecido, su cuerpo fue encontrado el día de la Navidad de 1982, cerca de Lowell, Indiana, unas 35 millas al noreste de donde se encontró el cuerpo del anterior de Steven Crockett. En ese momento, la policía de Illinois e Indiana no sospechaban que los crímenes estuvieran relacionados, dado que el Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos del FBI no comenzaría como a llevar registros de asesinatos sin resolver hasta junio del 84. No existía como un método fácil para, qué sé yo, cotejar, no sé, inventariar todos estos crímenes similares, no sé cómo decirlo. Ujú. Eh, Inventariar, este, creo que es señ- una buena sí, palabra. este hombre, Larry, el señor, este hombre era un depredador. Eh, fueron saliendo muchas cosas, obviamente. Y hubo mucha evidencia que, para variar, la policía decidió ignorar al principio. Después se dieron cuenta años después. Ujú. Porque, ¿por qué no? Are we surprised? No, we're not. El 28 de No, diciembre. we not. El 28 de diciembre del 82, la policía de Indiana encontró dos cuerpos brutalmente mutilados. Uno era de Steve Agan, de 23 años, quien había salido de la casa de su madre para ir al cine con amigos y nunca regresó a Jesús. Hagan fue encontrado en una zona boscosa cerca de Newport, en el condado de Vermilion, con un corte en la garganta y múltiples estocadas apuñaladas en el abdomen que lo dejaron destripado.
Un detalle peculiar fue que los familiares que identificaron el Ay, cuerpo Dios. insistieron en que los calcetines blancos que llevaba puestos no formaban parte de la ropa con la que él salió. Y la segunda víctima que se encontró el Ah, 28 de diciembre del 82 fue John Roach, un residente de 21 años de Indianápolis, apuñalado por la forma en que lo encontraron, parece que fue en un ataque de ira, y lo arrojaron junto a la Interestatal 70 en el condado de Putnam, a 30 millas al suroeste de su casa. El vínculo entre estos dos casos, separados por 40 millas y distintas jurisdicciones, podría haberse perdido de no ser por una casualidad, dado que ni el condado de Vermilion ni el de Putnam contaban con patólogos forenses propios. Ambas víctimas fueron enviadas al hospital de Bloomington para ser examinadas por el doctor John Pless. Las similitudes entre los crímenes movieron al doctor Pless a sospechar la presencia de un asesino en serie, por lo que informó de sus sospechas a la Policía Estatal de Indiana, quienes a su vez lo desestimaron, tildándolo de alarmista. Señores, fueron ay, más de 20 claro, víctimas of que pudieron course, haber parado ahí. de verdad. La siguiente víctima de Larry pudo haber sido David Block, un recién graduado de Yale de 22 años que desapareció el 30 de diciembre del 82 mientras visitaba a sus padres en el suburbio de Highland Park, perdón, en Chicago. Su carro Volkswagen nuevo fue recuperado en la autopista por el peaje del Tri-State cerca de Deerfield, al norte de Chicago. Las autoridades notaron que Deerfield se encontraba en el condado de Lake, Illinois, a unas 60 millas al norte del condado de Lake, Indiana, donde se había encontrado el cuerpo de John Johnson. Para el 7 de que ese fue otro. Para el 7 de mayo del 84, cuando se encontraron los restos óseos de David Block cerca de Sciennesville, Illinois, la descomposición avanzada y la exposición a los elementos impidieron determinar la causa definitiva de su muerte. Mientras la policía se mostraba renuente a reconocer la conexión, las comunidades homosexuales de Chicago e Indianápolis ya entendían lo que estaba pasando. Un asesino en serie de hombres homosexuales estaba acabando con todo el mundo. Los crímenes trajeron a la memoria los horrores de John Wayne Gacy, que eventualmente tocaremos por aquí, me imagino, que en ese momento ya Sí. estaba incluso en Death Row, eh, con la diferencia de que Larry parecía exhibir sus crímenes, no ocultarlos. Para enero del 83, un periódico gay de Indianápolis ya había establecido una línea directa para recibir pistas y perfiló al asesino como un homosexual con odio hacia sí mismo que mataba a sus parejas casuales en un intento de negar sus propios deseos. Este periódico is fucking working, yes, the gays. Em, Ay, ay, ay. la, la policía local, espérate, o sea, tú no te estaba viendo, espérate, ahora sí. Aquí La policía local, por su estoy. parte, seguía negándose a vincular los crímenes y tenía dificultades para investigar en los bares gays, donde su presencia era vista como una amenaza. Claramente, eso no se consideró nunca nada porque eran maricones. Si fueran heterosexuales, hubiesen encontrado ese hombre a los 2 días. Bueno, más o menos. Pero Em, sí, entiendo el punto. Más o menos. Que son incompetentes como quiera, pero sí, La lo hubieran encontrado próxima. más rápido, obvio. No, no, no. Pero es que eso es parte de la incompetencia. O sea, un doctor, un experto patólogo te está diciendo, es el mismo patrón de todo, se parece a los otros dos del otro día, y Caramba. ustedes me están diciendo a mí que no. No me jodan ustedes. Que no, gracias. Ay, Dios mío, señor. La próxima víctima verificada, estoy hablando de las verificadas, fue Edgar O sea que hay un viaje Undercloffer. no verificadas. Mi amor, todavía el año pasado estamos reconociendo gente. Ay, Dios mío. Señores, o sea, un gentío. La próxima víctima fue, ¿cómo fue que dije el nombre? Edgar Underkoffler, Edgar. de 27 años.
El cuerpo lo encontraron apuñalado en las afueras de Danville, Illinois, el 4 de marzo del 83. Al igual que en el caso de Stephen Hagan, el asesino había retirado los zapatos y los calcetines de Edgar, sustituyéndolos por calcetines de tubo blanco que la víctima no tenía puesto cuando salió de su casa. El próximo fue Jay Reynolds, el dueño de una heladería de 26 años, el chico. En Lexington, Kentucky, Reynolds salió de su casa a cerrar el negocio la noche del 21 de marzo del 83 y nunca regresó. Su cuerpo mutilado fue encontrado el día siguiente, el 22 de marzo, abandonado en la carretera US Highway 25 en la zona rural del condado de Fayette, al sur de la ciudad. La próxima víctima confirmada fue Gustavo Herrera, de 28 años, encontrado por trabajadores de la construcción en el condado de Lake, Illinois, cerca de la frontera con Wisconsin, el 8 de abril del 83. Herrera, residente del distrito de Uptown en Chicago, era padre de 2 niños, pero también frecuentaba bares gays locales. Además de múltiples puñaladas, Larry le había cortado la mano derecha y se la había llevado de la escena. Tan solo una semana después, el 15 de abril del 83, apareció otra víctima en el condado de Lake. Era el más joven asesinado hasta la fecha, era Irving Gibson, de 16 añitos. Encontrado cerca de Lake Forest, el cuerpo de Gibson había sido cubierto con hojas de forma muy rudimentaria y estaba tirado junto al cadáver de un perro. Hasta el perro, ¿por qué mata al perro? Los detectives notaron que ambas víctimas habían sido arrojadas cerca de las rampas de salida de la Interestatal 94. La próxima víctima fue una persona de raza negra, Jimmy T. Roberts, de 18 años, originario de Chicago. Fue encontrado en el condado de Cook, Illinois, cerca de la frontera de Indiana, el 9 de mayo del 83. Roberts había sido apuñalado más de 30 veces. Posteriormente, el asesino le bajó los pantalones y arrojó su cuerpo a un arroyo. Aunque el agua eliminó cualquier signo de agresión sexual, o sea, se percataron que había un móvil medio sádico. Bueno, medio no, muy sádico. Al igual que en los 8 crímenes anteriores, parece que aquí estaban empezando a caer en cuenta. Em, el caso dio un giro decisivo el mismo 9 de mayo del 83, cuando se descubrió otra víctima encontrada en un campo junto a la carretera estatal 39 de Indiana. Esto fue en el condado de Henderson. Y era Daniel McNiff, de 21 años, que era un trabajador sexual ocasional de Indianápolis. Había sido apuñalado 27 veces y una de las cuchilladas abdominales dejó sus entrañas expuestas. Como el condado de Henderson tampoco tenía patólogo forense, el cuerpo fue enviado al hospital de Bloomington, donde el doctor John Pless y reconoció nuevamente las marcas de una mano asesina familiar. Esta vez el doctor Pless contactó a la policía estatal y finalmente le hicieron caso y le creyeron. Le dijeron, sí, es verdad, mano, tú tenías razón. Después que van 12 personas muertas. 6 días después, Jesucristo, del descubrimiento del cuerpo de Daniel McNiff, el 15 de mayo del 83, mientras miembros de varias agencias policiales de Indiana se congregaron en Indianápolis para discutir tú sabes, todos estos asesinatos en las autopistas. En esa reunión se formalizó un grupo de trabajo bautizado como el Equipo de Investigación Multiagencial del Centro de Indiana, liderado por el teniente Jerry Campbell del Departamento de Policía de Indianápolis y asistido por el sargento Frank Love de la Policía Estatal. Un mes más tarde, el 14 de junio, 50 oficiales de 8 jurisdicciones se reunieron para revisar una veintena de asesinatos sin resolver, todos con un patrón similar: jóvenes o adolescentes apuñalados o estrangulados, cuyos cuerpos habían sido arrojados a lo largo de las carreteras del estado. Para el momento de esa segunda reunión, el equipo de investigación ya tenía un sospechoso principal. El 6 de junio del 83, una llamada telefónica desde Indianápolis señaló a Larry Eyler, de 31 años, como el posible asesino de la autopista. El informante no tenía pruebas, pero hizo referencia al incidente ocurrido en el 78 que les conté al principio, del chico que logró escapar con el pulmón perforado, etcétera, etcétera.
Em, para julio del 83, los miembros del grupo de trabajo este que les comenté estaban completamente enfocados en Larry como su único sospechoso en los crímenes de la autopista. Aunque los perfiladores del FBI dudaban, sugiriendo la posibilidad de varios asesinos en al menos dos de los homicidios, los oficiales de Indiana, sin otras pistas, concentraron todo su esfuerzo en Larry Eyler. Bien. La, lo seguían a diario, le tomaban fotos de camino al trabajo, lo seguían en sus salidas nocturnas a bares. Durante el tiempo que Eyler estuvo bajo vigilancia constante, no se cometieron más asesinatos. Aunque el 2 de julio del 83 se encontraron los restos esqueléticos de una undécima víctima no identificada en el condado de Fort Illinois, que fue añadida a la lista en el caso. Pero El 27 de agosto del 8, tú crees que él se sospechaba que lo estaban vigilando y por eso no cometió para mí ningún sí, crimen? Ok. para mí sí. El 27 de agosto del 83, la policía siguió a Larry hasta un bar gay de Indianápolis observando cómo se marchaba poco después con otro chico. Larry condujo con este muchacho hasta un motel en Green Castle, donde alquilaron una habitación. Este movimiento rompió el patrón habitual de Larry, quien solía hacerlo en su camioneta al aire libre, que incluso en la camioneta él había puesto hasta un colchón y todo ahí envuelto en plástico. Los oficiales, como que temiendo perderse como un posible homicidio, Ujú. estaban afuera del motel esperando. Finalmente uno de ellos se acercó a la habitación, miró por la ventana y regresó para informar que, que no vio nada, sabe, sospechoso. Cerca de la medianoche, el 30 de agosto del 83, eh, perdón, Ralph Callis, de 28 años, salió del apartamento que compartía con su novia en Oak Park, un suburbio de Chicago, cercano al distrito de Uptown. Callis era conocido por ser, tú sabes, le gustaba el party a él, y a menudo Claro. se desaparecía durante la noche. Pero este día no volvió, o sea, después de que salió ese día no volvió más. Al día siguiente, el 31 de agosto del 83, un equipo de poda de árboles encontraron su cuerpo mutilado en Lake Forest, un lugar donde ya habían encontrado a Gustavo Herrera y a Irving Gibson en Mm. abril. El asesinato de Callis encajaba perfectamente con el patrón del asesino de la autopista. Fue encontrado desnudo de la cintura para arriba, con los pantalones bajados. Eh, Había sido apuñalado 17 veces con un cuchillo de hoja larga, quedando prácticamente destripado. Marcas en sus muñecas sugerían que había sido esposado antes de morirse. Las huellas de neumáticos y pisadas en la escena le dieron a la policía las primeras pistas físicas concretas del asesino, que ya había, sabes, había lambido a la número 12, que era este muchacho. Wow. La investigación sobre este muchacho, sobre Calís, reveló una trayectoria problemática. Había abandonado la universidad el primer semestre, tenía un historial de arrestos por posesión de drogas, incendio provocado y otros episodios violentos. Y aunque la policía le había recomendado tratamiento psiquiátrico, Calís carecía de medios económicos para recibir asesoramiento. En un intento como por cambiar su vida, se puso en el Salvation Army, pero no. No, Calís dependía de la asistencia social cuando se encontró con Larry, aparentemente. O sea, que quizá le ofreció dinero y vio una oportunidad. Un análisis de los casos en Illinois confirmó que 4 de las víctimas, Crockett, Johnson, Herrera y Callis, habían vivido en el barrio de Uptown o sus inmediaciones antes de ser asesinados y abandonados en distritos periféricos. Aún más significativo, Herrera y Callis habían vivido en un momento dado a solo 2 puertas de distancia en North Kenmore Street. Coincidiendo con estas revelaciones, el 3 de septiembre del 83, los detectives de Illinois se enteraron por primera vez de la investigación en curso en Indiana sobre 4 casos muy similares. La conexión, así es, la conexión interestatal se hizo más plausible cuando los oficiales de Chicago escucharon sobre Craig Townsend, a quien había sido raptado
del vecindario de Upton el 12 de octubre del 82 por un hombre que lo llevó a través de la frontera estatal, lo drogó, lo golpeó y lo abandonó semi-inconsciente cerca de Lowell, Indiana. Wow. Em, Townsend fue trasladado a Crown Point para recibir tratamiento, que ese fue el chico de aquella vez. No, mentira, este fue otro. Pero huyó del hospital sin describir a su atacante a la policía. Aunque se encontraba desaparecido en septiembre del 83, las autoridades conservaban su fotografía de identificación tomada tras un arresto previo por posesión de drogas. El 8 de septiembre del 83, investigadores de Waukegan y Indianapolis se reunieron en Crown Point, Indiana, para una conferencia sobre estos asesinatos. Agentes del FBI fueron invitados aportando un perfil psicológico del asesino, elaborado por la Unidad de Ciencia del Comportamiento de Cuántico, Virginia. El perfil describía al asesino como un hombre machista que adoptaba vestimenta militar y frecuentaba bares considerados de ambiente redneck en un intento de negar su propia sexualidad. El asesinato después, el asesinato después del acto sexual se prestaba como una negación definitiva de sus deseos, explicando por qué algunos cuerpos habían sido cubiertos en hojas o tierra suelta para anular el acto físico. Señora, yo lo dije desde el principio, que él tenía una frustración. Yo creo que Así es. yo me debí dedicar no sé, a la psicología de... Vamos para allá a pedir trabajo, amiga. Sí, yo creo que sí. Los detectives de Indiana estuvieron de acuerdo que el perfil encajaba con Larry en todos los aspectos, desde sus gorras y camisetas de Marine Corps hasta su afición por el alcohol y sus viajes nocturnos en alta velocidad en su camioneta. Informados de las frecuentes visitas del área a Chicago, la policía de Illinois proporcionó a sus colegas de Indiana fotos de las huellas de neumáticos y pisadas de la escena del crimen de Callis para futuras comparaciones con la camioneta y las botas de Larry. También acordaron mantener vigilado a Larry si aparecía en Chicago. Antes de que se terminara el mes, la policía estatal de Indiana tendría la oportunidad de detenerlo, pero la ocasión, o sea, los agarró desprevenidos la oportunidad, en verdad. Ok. El, este patrón de este hombre se extendió sin control por Illinois e Indiana durante meses, pero estas acciones de Larry y una serie de coincidencias finalmente convergieron. El 30 de septiembre del 83, la policía de Chicago finalmente puso en marcha una vigilancia sobre Larry, quien fue avistado merodeando en un distrito frecuentado por trabajadores sexuales masculinos. Los oficiales observaron desde sus vehículos mientras Larry recogía a un joven y lo dejaba a unas cuadras más adelante. Al interrogar al testigo, este explicó que había rechazado la oferta de dinero de Larry por sexo porque simplemente quería irse de fiesta. La vigilancia continuó mientras Larry conducía por Upton hasta que se detuvo para recoger a Dart Hayward, un joven migrante de Arkansas. Dentro de la camioneta, Larry le ofreció $100 por sexo, 100 especificando que nada más. prefería el Dios mío. bondage. En esa época, Bueno, pero igual, está fuerte, mana. está barato. Hayward sí. Hayward se resistió brevemente, pero finalmente como que aceptó. Larry, todavía sin notar a los detectives que los seguían, los evadió al conducir hacia el sur por Interestatal 90 saliendo de Chicago y cruzando la línea estatal hacia el condado de Lake, Indiana. Una pregunta, ¿y eso no era un crimen todavía en esa época? La prostitución. Sí, sexo fuera Sí, físico. claro. Ok. O sea que ya lo tenían camán ahí, ya lo podían arrestar. Sí. Ok. A pesar de como las sospechas de que se estaba posiblemente gestando un asesinato en esta camioneta en ese momento, nadie del equipo de vigilancia alertó a los oficiales de Indiana de que Larry se dirigía hacia Jack con una potencial víctima. Wow. Em, exacto. O sea, ¿por qué estamos haciendo? Nada. O ¿Qué sea, estamos haciendo? literalmente Porque, nada. ¿cuál es el punto? Al este de Lowell, Larry se estacionó
a un lado de la carretera y convenció a Hayward de quitarse la camisa y luego caminar a través de un campo cercano para tener sexo en un granero abandonado. Mientras regresaban a la camioneta poco antes de las 7 de la mañana, el policía estatal Kenneth Buell, o como se pronuncia, pasó por ahí. Al ver el vehículo estacionado ilegalmente y a dos hombres saliendo del bosque, se detuvo con la intención de emitir de poner una multa. Ujú. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando el policía Ethel Kenneth solicitó la licencia de conducir de Larry y contactó al despachador para verificar si tenía órdenes de arresto pendientes. Miembros del equipo de investigación que trabajaban en el turno nocturno escucharon el nombre de Larry en la radio y se apresuraron a la escena. Interrogaron a los dos hombres, esposaron a Larry y lo trasladaron al cuartel de la policía estatal de Lowell y remolcaron la camioneta. Así mismo. Y hasta aquí el episodio, porque viene ¿Qué? segunda parte. ¿Qué? Wow, pero Así es. nos dejó con todas las ganas de seguir. Pero viene la semana que viene, no lo vamos a poner a esperar mucho. Bueno, pues nada, mi gente, gracias por la sintonía. Feliz año nuevo, que el 2026 les traiga Así mismo. todo lo que usted desea y que se lleve todo lo que pasó en el 2025. Todo lo malo. Pasaron cosas buenas Amén. también, pero bueno, ha sido un año también un poco complejo. Así que nada, nos Bueno, padre. vemos a nuestros patreones del otro lado. Bye. Happy New Bye. Year. Yay. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.